Soy Carlos Medina, vivo en Chihuahua, pero hace unos años trabajé unos meses en Estados Unidos, manejando para una empresa que hacía transporte de madera entre Carolina del Norte y Kentucky. En ese tiempo me tocó conocer una parte de los montes Apalaches, y aunque siempre me ha gustado la naturaleza, te juro que después de lo que viví allá, no puedo ver un bosque igual. Hay algo en esos montes, algo que no tiene que ver con la tierra ni con los animales. Es como si el aire mismo estuviera podrido de algo antiguo, algo que nunca quiso ser encontrado. Recuerdo que todo empezó una tarde de otoño. Estaba terminando un viaje cerca de un pueblito llamado White Top, un lugar chiquito entre colinas, casi olvidado. Tenía que dejar la carga en una serrería que quedaba a 1 hora de ahí, pero me agarró la noche en el camino. Pensé que no era problema. Llevaba buenas luces y la carretera estaba vacía, solo curvas y árboles interminables a los lados. Lo que no sabía era que esa carretera se metía directo a una parte del bosque que los lugareños evitaban por completo. Al principio todo era normal, pero poco a poco empecé a notar algo raro. El aire cambió, se volvió más pesado y había un olor extraño, como a madera húmeda mezclada con sangre vieja. Apagué el aire acondicionado, bajé el vidrio y me di cuenta de que el silencio era total. Nada, ni grillos, ni viento, ni hojas moviéndose. Solo el sonido del motor y mi respiración. Y luego, a lo lejos, vi una figura. Pensé que era un ciervo cruzando, pero no. Era una persona parada justo en medio de la carretera. Llevaba una túnica oscura y una especie de máscara de hueso. Lo que más me desconcertó fue que no se movía, ni siquiera cuando me acerqué con las luces altas. Cuando pasé a su lado, alcancé a notar que no tenía pies. Parecía flotar unos centímetros sobre el suelo. Sentí un escalofrío tan fuerte que me hormiguearon los brazos. Apreté el acelerador y no quise mirar por el retrovisor, pero la carretera parecía no tener fin. Curva tras curva, los árboles se hacían más altos, más cerrados, y la niebla empezó a bajar del monte. Fue en una de esas curvas donde vi una luz en medio del bosque. Era débil, amarilla, como de una lámpara o una fogata. Me dio curiosidad. Pensé que podría ser una cabaña, pero cuando bajé la velocidad para ver mejor, distinguí siluetas moviéndose alrededor de la luz. Al principio parecían personas normales, pero al mirar bien, noté que se movían raro, como si estuvieran descompasadas. No sé por qué, pero sentí que si me quedaba ahí, algo malo iba a pasar. Seguí manejando, aunque el camino parecía cada vez más estrecho. Lo más perturbador vino unos minutos después. El radio del tráiler se encendió solo y empezó a sonar algo que parecía una transmisión vieja. Era una voz de mujer, susurrando en inglés palabras que no entendía, mezcladas con sonidos metálicos, como cadenas arrastrándose. No era música ni una estación normal. Era como si alguien estuviera tratando de hablarme directamente. Le bajé el volumen, pero seguía escuchándola, aunque el radio estaba apagado. La voz venía de adentro del camión. En ese momento, algo cayó encima del toldo. Se escuchó como si alguien caminara arriba, lento, arrastrando los pies. Pisé el acelerador con todo. El motor rugía, pero el peso encima seguía moviéndose. Miré por el parabrisas y juro que vi una sombra correr por el cofre, cruzando de un lado al otro, como un animal grande, pero no logré distinguir qué era. Solo recuerdo su rostro pegado al parabrisas por un segundo, una cara larga, pálida, con los ojos completamente negros. Seguí manejando sin parar hasta que vi una gasolinera vieja a un costado de la carretera. Me metí sin pensarlo. Bajé con las piernas temblando. Un señor mayor estaba en la tienda.
y cuando le conté que algo me había caído encima, me miró sin sorpresa. Solo dijo: «Debería agradecer que lo dejó ir. No todos lo logran». Le pregunté a qué se refería, pero no quiso decirme nada más. Solo me señaló la salida y me dijo que si volvía a ver luces en el bosque, no mirara. «Ellos no quieren ser vistos», dijo. Esa noche dormí en la cabina, pero apenas pude cerrar los ojos. Cada vez que los cerraba, sentía que alguien me observaba desde el monte. Al amanecer, cuando revisé el tráiler, el toldo tenía marcas de garras y algo escrito en el polvo del parabrisas. Eran símbolos raros, como dibujos con 3 líneas cruzadas y una especie de espiral al centro. Los limpié rápido y arranqué. Al llegar a la cerrería, uno de los trabajadores vio el remolque y me preguntó si había pasado por el bosque de White Top. Le dije que sí, que tomé esa ruta por error, y el tipo me miró con miedo. Me contó que desde hace generaciones, la gente de la zona evita ese camino. Dicen que en esas colinas vivía una comunidad muy vieja, anterior incluso a los primeros colonos, y que hacían rituales con huesos y sangre para comunicarse con algo que llamaban el de la niebla. Nadie sabe si era un dios, un demonio o algo más, pero dicen que todavía ronda por ahí, alimentándose de los que cruzan su territorio. Desde ese día no volví a aceptar rutas por los Apalaches. No sé si lo que vi fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada, pero lo que sentí esa noche no fue un sueño. Hay algo vivo en esos bosques, algo que no se deja ver, pero que te sigue con la mirada hasta que sales de ahí. Y te juro por mi madre que desde esa noche, cuando paso cerca de un bosque y hay niebla, siento que alguien camina junto al camión, justo fuera del alcance de las luces. Me llamo Andrés Pineda, soy originario de Puebla, pero viví casi 5 años en Carolina del Norte, trabajando en construcción. Allá me tocó trabajar en lugares bien metidos en los montes Apalaches, donde a veces tenías que manejar más de 1 hora entre montaña y montaña sin ver ni una sola casa. No era la primera vez que me tocaba trabajar en zonas aisladas, pero en los Apalaches hay algo que no se siente normal. No sé si es el aire, la soledad, o que uno no sabe qué hay allá adentro, pero ese lugar tiene una energía pesada, como si te observara desde los árboles. En 2019, me contrataron junto con otros 2 mexicanos, Héctor y Ramiro, para ayudar a remodelar una cabaña vieja en las montañas cerca de un pueblo llamado Burnsville. El dueño era un gringo que vivía en Florida y solo venía en verano. Nos dijo que la casa llevaba más de 20 años abandonada y que quería arreglarla para rentarla a turistas. La primera vez que subimos, todo se sentía tranquilo. El camino era de tierra, rodeado de pinos altos y espesos, pero conforme subías, el aire se volvía frío y el silencio más notorio. La cabaña estaba bien escondida, en una colina que daba al bosque. Era una construcción de madera vieja, con las ventanas tapadas con tablas. Cuando entramos, olía a humedad y a tierra podrida, como si algo hubiera muerto ahí dentro hacía tiempo. En el suelo había huellas de animales, probablemente mapaches o zorros, y telarañas por todos lados. Pasamos el primer día limpiando y quitando tablas, y todo parecía normal, hasta que Héctor encontró una especie de cruz tallada en el marco de la puerta trasera. No era una cruz cristiana, era como un símbolo raro, con espirales y líneas entrelazadas. Pensamos que sería una marca vieja o un dibujo hecho por algún loco, pero desde ese momento las cosas empezaron a ponerse raras. La primera noche nos quedamos en la cabaña
porque no nos daba tiempo de bajar. Llevábamos colchones inflables y una estufa pequeña. Todo bien, hasta como las 3 de la mañana, cuando escuché algo caminando afuera. Al principio pensé que era un venado o un oso, pero los pasos se sentían demasiado lentos y pesados, como si alguien estuviera descalzo sobre las hojas. Me levanté sin hacer ruido y vi por la ventana. Entre los árboles se alcanzaba a ver una sombra, alta, muy delgada, más de 2 metros fácil, y se movía de forma rara, como si las articulaciones no estuvieran bien. Desperté a Héctor y Ramiro, pero cuando se asomaron ya no había nada. Dijeron que estaba alucinando del cansancio, así que intenté dormir, pero no pude. A eso de las 5, cuando empezaba a amanecer, escuché un susurro justo en mi oído, como si alguien hubiera estado agachado a mi lado. No entendí qué decía, pero el aire me olió a tierra húmeda y hierro. A la mañana siguiente, encontramos huellas en el suelo afuera de la puerta, descalzas, largas, como si los dedos fueran más de 5. Ramiro, que era el más escéptico, dijo que seguro eran de un animal, pero ni él se atrevió a seguirlas. A mediodía, mientras desmontábamos una pared vieja, descubrimos algo peor, una especie de hueco cubierto con tablas clavadas desde adentro. Al quitar una, nos dimos cuenta de que no era una pared normal. Era una especie de pequeño cuarto oculto, sin ventanas, con marcas talladas en todas las paredes. Dentro había huesos pequeños, como de animales, y pedazos de tela ennegrecida. Y al centro, un frasco de vidrio cerrado con cera negra, que tenía dentro algo que parecía un pedazo de cabello humano flotando en líquido oscuro. Ramiro dijo que lo tiráramos al río, pero Héctor, por curioso, quiso abrirlo. Le grité que no lo hiciera, pero no me hizo caso. Apenas rompió la cera y abrió la tapa, el olor que salió fue insoportable, como carne podrida mezclada con azufre. En ese instante, las luces que habíamos conectado con el generador parpadearon y se escuchó un golpe seco en el techo. Salimos corriendo a ver, pero no había nada, ni viento, ni ramas, nada. Solo ese silencio pesado. Esa noche ya nadie quiso quedarse. Bajamos al pueblo, dormimos en un motel, y al otro día el patrón nos pidió que subiésemos a terminar. Héctor iba callado, y yo noté que estaba pálido, como si no hubiera dormido. Me dijo que había tenido una pesadilla donde alguien lo observaba desde dentro de las paredes. Cuando llegamos a la cabaña, encontramos la puerta trasera abierta, aunque la habíamos dejado cerrada con candado. Adentro olía diferente, a humo, como si hubieran quemado algo. Subimos al ático y encontramos manchas negras en el techo, como si algo se hubiera incendiado por dentro. Y en una de las vigas había marcas recientes de uñas, pero no humanas. Eran profundas, largas, irregulares. Héctor se puso pálido y empezó a sangrarle la nariz sin razón. Le dije que bajara, pero se desmayó. Lo cargamos entre los dos y lo llevamos al pueblo. Lo atendieron, pero nunca nos explicó bien qué sintió antes de caer. Solo dijo que escuchó una voz que le decía, «Devuélvelo». El patrón canceló el proyecto después de eso. Dijo que no valía la pena, que mejor vendería la propiedad. Nosotros dejamos el trabajo, y unas semanas después me enteré por otro compañero que la cabaña se incendió sola. Una noche en que nadie estaba ahí. Las autoridades locales dijeron que fue un cortocircuito, pero los del pueblo decían otra cosa. Decían que esa cabaña fue construida sobre un terreno donde antes había una comunidad cerrada que practicaba rituales antiguos, de los que ni los más viejos del lugar querían hablar. Yo no sé qué era esa cosa que vimos, ni qué significaban esos símbolos.
Solo sé que desde entonces, cada vez que sueño con aquel bosque, escucho pasos alrededor de mi cama, lentos, pesados, igual que aquella noche. Y aunque despierto, puedo jurar que el aire huele igual que allá arriba en los Apalaches, a tierra húmeda, madera vieja y algo más, algo que no se ha ido del todo. Me llamo Raúl Castañeda, soy originario de Sonora y hace unos años me fui a trabajar a los Estados Unidos con una cuadrilla de topógrafos. Nuestra chamba era marcar rutas nuevas para una empresa de energía que quería poner torres de comunicación en zonas altas de los montes Apalaches, allá por el límite entre Virginia y Tennessee. Era un trabajo bien pagado, pero pesado, de esos donde caminas todo el día entre cerros y bosques, sin ver a otra persona en kilómetros. Me acuerdo bien que el capataz gringo nos advirtió desde el primer día que si el sol empezaba a bajar, debíamos regresar al punto base, sin importar qué tan cerca estuviéramos del objetivo. Dijo que la neblina en los Apalaches te traga si te agarra de noche. En ese momento pensé que exageraba, pero después entendí que hablaba en serio. Fue a finales de octubre cuando pasó. El aire ya se sentía frío y el bosque tenía ese color otoñal que se ve bonito, pero también triste. Éramos 3 ese día. Yo, el Beto y un chavo local que nos ayudaba de guía, Caleb, que hablaba algo de español. Nuestro trabajo era llegar hasta una colina, donde supuestamente pondrían una antena, marcar el terreno y volver antes de las 6. Caminamos desde temprano, todo normal, hasta que a eso de las 3 de la tarde, el cielo se nubló de golpe y empezó a caer una niebla tan densa que apenas veíamos unos metros adelante. Caleb dijo que mejor regresáramos, pero el Beto insistió en terminar la marca rápido. Nos separamos unos metros, cada quien tomando una coordenada, y fue ahí cuando empezaron los ruidos. Primero fue un crujido, como si alguien pisara hojas a lo lejos. Pensé que era un venado, pero el sonido se repitió del otro lado, más cerca. Llamé a mis compañeros, pero nadie respondió. La neblina se volvió tan espesa que ya no los veía. Grité otra vez, pero solo escuché eco. Fue entonces cuando vi una silueta oscura entre los árboles, alta, delgada, como si los brazos le colgaran demasiado. Me dio la impresión de que me miraba, aunque no podía ver su cara. Le grité a Caleb, pensando que era él, pero la cosa no se movía. Solo se quedó quieta. Di un paso hacia atrás y la silueta dio uno hacia adelante, al mismo ritmo. Ahí me entró el pánico. Empecé a retroceder más rápido, tropezando con las raíces. Cuando por fin logré voltear, la sombra ya estaba más cerca. Escuché su respiración, como un suspiro grave y profundo. Corrí sin mirar atrás, solo siguiendo lo poco que recordaba del camino. Después de unos minutos, escuché a lo lejos la voz de Beto gritando mi nombre, y corrí hacia el sonido hasta que los encontré. Estaban los dos, Beto y Caleb, blancos como papel. Beto me dijo que también vio a alguien en el bosque. Caleb no quiso hablar, solo dijo una frase corta en inglés: "It's the Watcher". No entendí del todo, pero en su cara se notaba el miedo. Bajamos rápido de la colina y no paramos hasta llegar al punto base. Ya era de noche cuando llegamos, y el capataz al vernos dijo algo que me dejó helado. ¿Los 3 están bien? Pensé que no volverían. Esos cerros no sueltan fácil a la gente que se mete después de las 5. No dormí bien esa noche. Soñé con ese bosque, con esa figura viéndome entre la neblina. Al amanecer, Caleb se fue sin despedirse. El capataz nos contó que en esa zona hay una historia vieja, una de esas que solo los viejos mencionan.
Dicen que antes de que llegaran los colonos, las tribus Cherokee creían que algunas montañas estaban vivas, que tenían guardianes invisibles llamados los que observan desde la bruma. A esos espíritus no les gustaba que la gente subiera sin permiso, y a veces, si los molestaban, hacían que las personas perdieran el camino y vagaran por días hasta desaparecer. Yo no soy supersticioso, pero esa semana varios trabajadores renunciaron. Algunos decían haber escuchado susurros en la neblina. Otros vieron luces moverse entre los árboles. La empresa cerró el proyecto unos meses después. Nunca dijeron la razón oficial, pero los rumores se esparcieron. Que 3 trabajadores locales nunca regresaron de una expedición más arriba, cerca de Pine Mountain. A veces, cuando manejo de regreso por esa zona, veo la montaña a lo lejos y me acuerdo de esa sombra, parada entre los árboles, quieta, esperando. No sé si era una persona, un animal o algo más viejo que cualquiera de los dos, pero desde entonces, cada vez que hay niebla espesa en la carretera, siento lo mismo que sentí ese día. La sensación de que alguien me observa desde adentro del bosque, sin moverse, sin respirar, solo esperando que lo mire de vuelta. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba y pon en la caja de comentarios si esta temática te gustó. Recuerda que en la descripción del video te dejamos nuestro contacto para que puedas enviarnos tu historia, que con gusto la leeremos. Y recuerda cerrar bien tu puerta porque quizá, en la noche oscura, alguien te visite durmiendo.